cómo conectar o enlazar un Samsung Galaxy Watch con un iPhone. Normalmente cada vez que yo cambio de teléfono siempre hago el mismo video, pero como probablemente muchos de ustedes ya se dieron cuenta, pues llevo bastante rato que no utilizo mi reloj. Y la razón de eso pues es la siguiente que ya te voy a mostrar aquí. Lo que pasa en sí es que este reloj yo normalmente lo utilizaba todos los días, me gustaba mucho, me gusta bastante porque es redondito. Entonces pues me gusta mucho este reloj, pero lo que pasa es que hace mucho tiempo se le había caído la tapa de aquí atrás, entonces le entró agua. Y pues al entrarle agua el reloj se había dañado prácticamente. Entonces como puedes ver aquí en la imagen, así fue como había quedado el reloj. Como que hay veces prendía, otras veces no prendía. La imagen se distorsionaba completamente, hay veces quedaba completamente lluviosa o simplemente con un montón de líneas. Yo ya daba este reloj por perdido. Pero de repente otra vez volvió a funcionar y entonces estuve así bastante tiempo hasta que otra vez como que volvió a entrarle agua o no sé qué fue lo que pasó, pero otra vez volvió a quedar así después de unos meses y pues ahora otra vez volvió a responder. Entonces pues dije, voy a volverlo a utilizar a ver qué tanto tiempo me dura esta vez. Entonces ahora sí, vámonos con el tema. Aquí tengo el reloj y pues como puedes ver está conectado por Bluetooth, pero está conectado al iPhone 11 Pro Max, que ese fue como el último dispositivo que yo utilicé cuando el reloj todavía funcionaba. Entonces ahora quiero conectarlo al iPhone 15 Pro Max que tengo aquí. Entonces para eso vamos a necesitar estas tres aplicaciones. La aplicación de Galaxy Watch, esa sí es 100% obligatoria de que la tengamos. La aplicación de Samsung Health pues es como opcional, digámoslo así. Y esta aplicación de Phaser pues se las recomiendo que la instalen y ahora más adelante van a ver por qué. Entonces ya cuando tengamos estas aplicaciones instaladas y en caso de que su reloj lo tengan conectado a otro teléfono, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir aquí a la configuración del reloj. Vamos a tocarle ahí. Vamos a acercarlo un poquito más. Y entonces aquí pues nos aparecen unas opciones. Entonces vamos a ir bajando. Vamos bajando. Vamos a bajar todo completamente hasta que lleguemos aquí al final. Y como puedes ver nos aparece esta opción de que dice conectar a teléfono nuevo. Entonces tocamos ahí. Pum. Entonces ya cuando estemos aquí en esta opción, como puedes ver, conectarse a teléfono nuevo. Vamos a darle acá abajo donde dice confirmar. Hay que tener en cuenta que todos nuestros datos se van a borrar. En pocas palabras, estamos restaurando el reloj. Estamos restaurándolo de fábrica para que quede como si fuera nuevo. Mientras está restaurando, quiero decirles algo. En mis videos anteriores hay personas que me dicen, hey, no puedo conectar mi Samsung Galaxy Watch 4 o el Galaxy Watch 5 con mi iPhone, no sé qué, no sé cómo. Pues bueno, lo que pasa es que Samsung desde los nuevos relojes ya le han quitado como esta compatibilidad con el iPhone. Entonces, si tienes un Galaxy Watch 4, 4 Pro, 5, 5 Pro y en adelante, o sea, relojes más nuevos, no son compatibles con iPhone. Solamente son compatibles desde el Galaxy Watch 3 hacia abajo. Y pues este que tengo aquí es el Galaxy Watch Active. Entonces pues este reloj es compatible con iPhone. Si de pronto ya compraron un reloj nuevo y no les funciona con iPhone, yo les recomendaría que fueran a la tienda y les digan pues qué es lo que pasa y a ver si le devuelven el dinero o si se lo cambian por otra cosa, porque pues de qué sirve tener un reloj que no sea compatible con el teléfono que ustedes tengan. Entonces aquí ya está reiniciando, ya está prendiendo. En ese momento ya quedó completamente desconectado del iPhone 11. Así que vamos a hacerlo a un lado. Desde aquí, si ustedes tienen un reloj nuevo, o sea, uno que sea compatible con iPhone, pero que sea nuevo, entonces el proceso de ustedes inicia desde aquí. Entonces, vamos a acomodar esto así. Vamos a abrir aquí la aplicación de Galaxy Watch. Esta es la primera vez que la abro en este iPhone. Así que literalmente van a ver todo el proceso desde cero prácticamente. Aquí nos aparece este aviso o esta ventana donde nos dice Galaxy Watch quiere acceder al Bluetooth. Vamos a darle en OK o en confirmar. Aquí vamos a deslizar hacia arriba, aunque no creo que sea necesario. Acá en el celular, en la aplicación, también vamos a deslizar hacia arriba. Aquí ya debería de reconocerlo automáticamente, pero pues en caso de que no lo reconozca, vamos a buscar nuestro reloj aquí. Y pues como puedes ver, aquí nos aparecen los relojes compatibles. Y esos serían el Galaxy Watch 3, el Galaxy Watch Active 2, el Galaxy Watch Active, ese es el que yo tengo. El Galaxy Watch, ese es el original, este es el 3, o sea, estos son diferentes. Este es más nuevo que este. El Galaxy GR Sport, el GR S3 Frontier, el Classic y el S2.
Estos son los relojes compatibles con iPhone. En caso de que no lo reconozca automáticamente, pues vamos a seleccionar el que tengamos. Entonces el mío es el Galaxy Watch Active. Lo seleccionamos. Vamos a esperar un momentico. Y aquí ya nos aparece que si queremos conectarlo por vía Bluetooth, entonces le vamos a dar en conectar. Ahí ya nos aparece este mensaje que dice conectando al reloj. Ahí ya simplemente tenemos que esperar. Y listo, como puedes ver, el reloj en ese momento está vibrando. Entonces aquí le vamos a dar en enlazar. Aquí en este aviso que nos ha aparecido, enlazar. Y acá vamos a hundirle en la flechita que nos apareció en el reloj. Y listo, como puedes ver, ya como que está terminando la vinculación. Aquí ya simplemente tenemos que esperar. Y pues ahora en esta pantalla tenemos que aceptar los términos y condiciones. Porque pues si no los aceptamos no podemos usarlo, aunque no queramos. Aquí nos aparece el permiso para enviarnos notificaciones al reloj. Vamos a darle en permitir. Aquí nos pide más permisos, como por ejemplo el acceso al calendario. Aquí ya nos dice que tenemos que iniciar sesión con una cuenta de Samsung. Así que vamos a darle en conectar. Listo, ya iniciamos sesión. Entonces ahora vamos a tener que aceptar términos y condiciones. Todo lo que sea opcional, sinceramente yo no lo activo. Yo simplemente activo las opciones que son obligatorias, como los términos y condiciones, aviso de privacidad y eso. Lo demás ya lo dejo desactivado. Aquí ahora vamos a hundirle en acepto. Aquí ya nos envía un código de verificación a nuestro número de teléfono, así que vamos a hundirle en enviar código. Esperemos a que nos llegue. Aquí ya nos llegó. Le vamos a hundir en verificar. Ahora nos dice que si queremos cambiar la contraseña, sinceramente no la voy a cambiar ahora. En caso de que ustedes no tengan una cuenta de Samsung Galaxy, una cuenta de Samsung, pues vamos a crearnos una, porque sin esa cuenta pues no pueden usar el reloj. Aquí nos dice permitir que Samsung Galaxy Watch reciba notificaciones del iPhone. Vamos a darle en permitir y listo. En pocas palabras eso sería todo. Como puedes ver ya tenemos el reloj aquí listo. Entonces aquí en la aplicación del teléfono, como puedes ver, nos aparece alguna información. Por ejemplo, como lo que es la batería, cuántas horas le queda con esta carga que tenemos, está conectado por Bluetooth. Esto de que está conectado por Bluetooth, anteriormente salía si estaba conectado por Wi-Fi, porque incluso por Wi-Fi también se conecta. Como pudiste ver, aquí en el iPhone me llegó una notificación e inmediatamente me llegó aquí en el reloj. Si quiero, puedo eliminar la notificación deslizando solamente de abajo hacia arriba, y la notificación también se va a eliminar de acá del teléfono. Y así con otras aplicaciones, por ejemplo, si recibes mensajes de WhatsApp, aquí también te van a llegar. Las llamadas, acá también te van a llegar. Entonces vamos a darle un pequeño repaso aquí a la aplicación, por si de pronto quieres ver cómo funciona y eso. Aquí nos aparece en la configuración de las notificaciones. Esta opción me gusta activarla porque quiero que cada vez que me lleguen notificaciones al teléfono me prenda el reloj cuando me lleguen acá también. Entonces aquí la pantalla del reloj se enciende cuando recibe una notificación o cuando se reciben notificaciones, entonces lo prendo. Indicador de notificaciones, ese es el puntico naranja que nos aparece aquí a un lado. Con eso sabemos si tenemos notificaciones o no. Acá nos aparecen aplicaciones. Entonces aquí tenemos diferentes diseños. En esta ocasión tenemos la vista rotativa, que simplemente como que deslizamos hacia un lado. Así es como nos aparece. Si activamos lista, ya fíjate que se ve diferente. ¿Ves? Se ve como una lista. Podemos deslizar desde el marco para que vayan girando, para que vayan cambiando. Pero yo personalmente prefiero tenerlo en rotativo. Entonces prefiero tenerlo más bien así. Desde acá, desde el marco, voy girándolo. Si venimos aquí a la vibración, vamos a poder seleccionar el tipo de vibración. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos para tono. Tenemos este que se llama Zip Zip. Aquí en este momento se siente el estilo de la vibración del teléfono. Si le colocamos Basic, o sea, son tipos diferentes de vibraciones. Voy a colocarle este eco porque me gustó más. Intensidad de la vibración, me gusta que sea fuerte. Bisel táctil, esto es lo que yo les decía, que uno puede girar aquí en el marco para que vaya mostrando algunas otras opciones. Si desactivamos el bisel táctil, no va a funcionar bien. Entonces aquí tenemos como algunas opciones, como puedes ver aquí. Que sea mediana, intensa, ninguno, leve, pues bueno, ahí vamos seleccionando el que queramos. Localizar el reloj, aquí vamos a poder encontrar nuestro reloj en caso de que esté perdido. Entonces vamos a darle localizar. Fíjate que aquí nos aparece buscando tu reloj. Pero pues el problema es que este reloj no tiene parlante, entonces prácticamente no se escucha. Solamente se siente la vibración, que es bastante fuerte, pero pues no se escucha nada. Y exactamente al revés, por ejemplo, si tenemos el celular perdido en algún lugar donde no sepamos dónde está, vamos a poder buscarlo directamente desde aquí. Vamos a ver si encuentro la opción. Aquí está, buscar teléfono. Entonces aquí en iniciar,
Y aquí ya nos muestra una notificación, aunque yo creo que cuando el teléfono está desbloqueado es que suena más fuerte. Ahí ya se escucha que estamos buscando el teléfono. El problema es, vamos a hundirle detener. El problema es que si tenemos el teléfono bloqueado, solamente nos llega como una notificación, pero pues nada más. Y pues bueno, aquí hay otras funciones que no le vamos a tocar aquí en el video porque si no me quedaría demasiado largo. Si quieren descargarle aplicaciones, vas a venir aquí donde dice descubrir. Aquí ya nos aparece la Galaxy Store. Si quieren, por ejemplo, descargarlas aquí directamente en el reloj sin el teléfono, pues vienen aquí a la Galaxy Store también. Pero pues de igual forma prefiero hacerlo desde el teléfono porque es más rápido. Si quieren utilizar Spotify desde el reloj directamente, pues tendrían que utilizar como datos móviles porque pues el reloj solamente tiene 4 GB de almacenamiento y tendrían que utilizar unos audífonos. Entonces ahí ya podrían escuchar música directamente desde el reloj, pero pues sinceramente no lo veo muy útil, ¿sabes? Vengamos entonces ahora a la otra aplicación de Phaser. Esta aplicación se me hace que es muy chévere. Esta aplicación también funciona por si de pronto tienes un Apple Watch, también te funciona con Apple Watch. Como puedes ver aquí tenemos el Ultra 2, el Ultra, el Series 9, el Series 8, el Series 7. Esta aplicación es muy buena para instalarle carátulas. Entonces aquí nos dice que instalemos la aplicación complementaria de Phaser. Volvemos otra vez al Galaxy Store o al Galaxy Watch. Y aquí vamos a buscar lo que es el Phaser. Y ya cuando lo tengamos aquí vamos a darle en instalar. Entonces aquí ya nos dice que después de que hayamos seleccionado la esfera del reloj, vamos a tocar 4 veces encima de la hora para que nos muestre el código QR. Entonces 1, 2, 3, 4. Ahí ya está generándolo y listo, ya tenemos el QR. Aquí ya vamos a escanearlo. Listo, ahí ya conectaron. Vamos a darle OK aquí en el reloj. Y vamos a darle en continuar en Phaser. Y eso es lo que yo les decía, ahora aquí vamos a tener una cantidad enorme de carátulas para el reloj. Bueno, por acá hay unos gratis, por ejemplo, bienvenido a Phaser. Vamos a tocarle ahí encima para que nos abra la cantidad de relojes gratis que tenemos. Por ejemplo, digamos que me gusta este primero, ¿no? Para transferirlo simplemente le vamos a tocar aquí donde está el reloj, como esa flechita. Y listo, aquí ya simplemente esperamos. Ahí ya está cargando acá en el reloj. Y pues así con todos los demás relojes o con todas las demás carátulas. Simplemente buscas una que te guste. Tienes aquí, buscas una que te guste. Por ejemplo, digamos esta. Y pues ya simplemente le das aquí en este icono. Y ya se va pasando al reloj. Aquí con la carátula de Phaser. Ya simplemente es esperar un rato. Y ya cuando termine pues ya queda ahí instalada inmediatamente. No hay que seleccionarla, no hay que hacerle nada. Ya queda ahí. Y listo, como puedes ver, ya lo tenemos ahí. Y tenemos la animación, vamos a bajarle un poquito al brillo del reloj. Entonces, como puedes ver, tiene exactamente la misma animación. Si tenemos varias carátulas de Phaser, tocamos 3 veces aquí. Entonces ahí ya nos aparecen las demás carátulas. Ya seleccionamos cualquier otra que nosotros queramos. Y listo, en pocas palabras pues eso sería todo. Cualquier duda, pregunta que tengas, déjamela saber acá abajo en los comentarios. Suscríbete, regálame un like y muchas gracias por ver.